Página 105, tema 4, el mundo entre 1920 y 1960. 4.1, el mundo entre las grandes guerras, socialismo, nacionalsocialismo y fascismo. Después de la Primera Guerra Mundial, los gobiernos autoritarios de Europa se caracterizaron principalmente por, ojo, apúntenlo por favor, su oposición a la democracia. Uno, o sea, había dictaduras. Otra, subrayenlo, la militarización del Estado. Yo sé que probablemente ustedes no lo entienden, ¿vale? Porque ustedes nacieron en un lugar donde los militares están en la calle, ¿vale? Pero no es normal. Les voy a explicar. Mi suegro vino a visitar a su yerno. Saludos a mi suegro si me está viendo. Mi suegro vino a visitar a su yerno hace unos años aquí. Es decir, mi suegro vive en Barcelona, ¿vale? Y vino a visitar a su yerno. Tiene a su hija aquí y a sus nietos, pero lo importante es su yerno, ¿no? Obviamente, si yo tuviera un yerno como yo, saludos, suegro, si me estás viendo. Bueno, entonces vino de visita a mi suegro, ¿vale? No había visitado Latinoamérica nunca, toda la vida había vivido en España, y vino aquí. Entonces, una vez visitando, ojo con lo que estoy diciendo, visitando el centro de la Ciudad de México, vimos, me dice, mira, tío, mira, y saca su celular y hace una foto, ¿vale? Entonces, le digo, ¿qué veo, no? Y me dice un camión del ejército. Y yo, ah, sí, un camión del ejército, le dije. Y me dice, ¿qué hace aquí? Y yo, pues no sé, este, pues yo creo que pintar, pintar los troncos de los árboles con cal para que no se suban las hormigas a las hojas, o recoger cacas de perro, o repartir agua de Jamaica. No lo sé. Las cosas que normalmente ponen a hacer al ejército en México. Y él me dijo, me dice, ah, yo nunca he visto un camión del ejército en la calle, en España. ¡Buah! Yo dije, güey, tiene razón. En los 6 años que estuve en España, jamás vi un solo militar ni vehículo militar en la calle. Ni en los aeropuertos, ni en las fronteras con Andorra, por ejemplo, y España, ni en los edificios de gobierno. Nunca. Lo que habían eran policías. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que la policía es quien se supone que debe proteger a los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué el ejército no debería proteger al pueblo? Te explico. Mucho criticaron a Enrique Peña Nieto, expresidente de México, y a Felipe Calderón Hinojosa, porque les llamaron que eran gobiernos fascistas, ¿vale? De hecho, la gente que está hoy en el gobierno, Morena, los criticó mucho y dijo que decían que no era justo porque estaban militarizando el Estado y que eso no estaba bien, que porque solamente los estados dictatoriales o la gente con dictaduras sacaba a los militares a las calles. ¿Por qué? Un policía, cuando no puede hacer, un militar no puede hacer las veces de policía porque el policía lo que hace es am, disuadir, hacer tareas de disuasión a los delincuentes, es decir, hace tareas de investigación, encuentra al delincuente, lo atrapa y lo arresta para llevarlo ante la justicia para que sea juzgado y se determine si es culpable o no, porque puede haber un error, y la presunción de inocencia existe en el mundo moderno, normal y corriente, etcétera, ¿vale? Porque un militar no, porque un militar no está hecho para eso. ¿Para qué sirve un militar? Para neutralizar al enemigo, es decir, desvivirlo. Esa es la verdad.
Le pagamos al ejército para que nos defienda en la guerra. La única razón por la cual los militares deberían estar fuera es porque hay guerra. Es la única razón. Destinamos una gran cantidad del Producto Interno Bruto al ejército porque lo vamos a utilizar en caso de guerra. Pero nosotros no. Nosotros lo sacamos de los cuarteles para que obviamente hagan tareas de policía, porque nuestra policía no sirve para nada. ¿Entienden? Entonces, eso es un problema. Y yo sé, y se los explico porque lo que quiero decirles a ustedes es que no es normal lo que ocurre en México. Mucha gente, las comisiones de derechos humanos de otros lugares, de distintas partes del mundo, nos han dicho que no deberíamos hacer esto. De hecho, el mismo expresidente López Obrador dijo que a los 6 meses de su gobierno retiraría a todos ahí el video, búsquenlo, a todos las personas del ejército, las retiraría a sus cuarteles. Pero pues ya cuando vio lo que había, pues no pudo hacerlo. Entonces, no se debería tener al ejército en la calle. Esa es la razón. Ahora se los expliqué y ustedes lo entienden. Un gobierno que tiene a los militares en la calle es un gobierno que comúnmente en la historia implica que quiere ser dictador. Entonces, no lo digo por este gobierno, lo digo porque eso es lo que indican la gente en la historia. Entonces, eh, pues esperemos que pues, más adelante los gobiernos tomen acciones para profesionalizar a la policía mexicana y ya no haga falta el ejército y regresen a sus cuarteles, que eso es lo que realmente ocurre en todos los países del mundo o los países del mundo que funcionan normalmente. ¿Entendemos? Entonces, dicho esto, um, el ejercicio de la violencia en contra de los opositores, señálenlo, esa es la tercera característica. Si alguien era opositor, lo investigaba Hacienda, lo investigaba el gobierno, lo investigaba la inteligencia del gobierno, quien sea, y lo buscaban y lo golpeaban o lo asesinaban. Y el racismo en contra de los pueblos extranjeros, que prácticamente eso empezó a variar. El nacionalismo empezó a variar ya en racismo en contra de pueblos extranjeros. Los principales ideales políticos y sociales que sostuvieron estos gobiernos autoritarios fueron el nacionalismo, que promovía la unidad de la patria, y el militarismo, que exhibía que la fuerza militar era de vital importancia para garantizar toda la seguridad del Estado y la nación y al poder dictatorial. Entonces, am, prácticamente el nacionalismo sí lo vimos y el militarismo se los acabo de explicar. Acuérdate, ahí decía, exhibía que la fuerza militar era de vital importancia para garantizar la seguridad del Estado, que es lo que nos ocurre a nosotros, a la nación, ¿vale? Y al poder dictatorial. No tenemos una dictadura, afortunadamente, en México, pero si quisieran hacer una, pues esta sería la mejor manera de lograrla, ¿vale? Si ya no se quisiera ir a un poder y ser dictador, esta sería la mejor manera de lograrla. Tener al ejército en la calle. Socialismo. Vamos a ver los tres sistemas político-económicos que estuvieron en el periodo de entreguerras, ¿vale? Primero, socialismo. Surgió durante el siglo XIX como una ideología social dirigida hacia la transformación de la organización política y económica de los países que se perfilaron dentro de los lineamientos capitalistas. Es decir, surgió como una opción al capitalismo. Esto fue producto de la revolución bolchevique. Acuérdense que Rusia se retiró por una revolución interna, pues la implantación del socialismo fue lo que ocurrió por la revolución bolchevique. El socialismo, subrayen, es el sistema de organización social y económica que se basa en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción. Defiende la igualdad y el bienestar para todos, mitigando la diferencia entre clases sociales. El objetivo del socialismo era en general atraer los beneficios obtenidos en la producción hacia los mismos productores, configurando la ideología de una sociedad en la que las características principales serían la abundancia y la igualdad. Vale, les comento. En el socialismo prácticamente ocurría lo siguiente. Es un sistema en el cual lo normal
qué pasaría si nosotros estuviéramos en un Walmart, por ejemplo? Pasarían dos cosas. Lo primero, no ganaríamos igual. Yo, por ejemplo, sería el güey de intendencia, Moisés sería la persona de redes sociales, Kelly, por ejemplo, sería una cajera, Mai sería la gerente, por ejemplo, Fer sería no lo sé. Tendríamos digamos que ocupaciones, ¿vale? Y pasarían dos cosas importantes. La primera, este, primero, piénsenlo, ganaríamos diferente todos. No ganamos igual. Ojo con lo que estoy diciendo. Pocos ganarían bastante dinero y muchos ganaríamos poco, que es lo que ocurre normalmente en las tiendas, Walmart, donde sea, ¿vale? Un salario promedio, digámoslo así. Olvídate de poco dinero, un salario promedio, ¿vale? Segundo, después de haber pagado el Walmart, los salarios, los insumos, luz, gas, renta, etcétera, el pagar los productos que compran, porque obviamente tienen que pagar los proveedores y todo ese tipo de cosas, créditos, todo ese tipo de cosas. Lo que queda de dinero de ganancias, ¿quién se lo lleva? El grupo corporativo Walmart. Entonces, obviamente el dueño es quien se lleva las ganancias si hay ganancias de la empresa. Hasta ahí espero que lo entendamos. A ese sistema se le llama capitalismo. Es lo que nosotros vivimos diario, ¿vale? ¿Qué ocurre con el socialismo? En el socialismo, el Estado le quita las empresas a los dueños, ya no son suyas, son del Estado, son del gobierno, ¿vale? Y el gobierno administra las empresas. Y ahora ya no van a ganar diferente, todos van a ganar lo mismo. Punto. Es ahí. Obviamente tiene matices, es más difícil que esto que estoy diciendo, ¿vale? Tiene administración, tiene todo eso. Ahora, la gente creía que era un buen sistema porque promueve la igualdad entre todos. Todos somos iguales, todos ganamos lo mismo, ya no hay de que Mai gana más porque es la gerente y que Emil gana menos porque es el de intendencia. No, todos ganamos igual. Eso provoca dos cosas. Ojo con lo que estoy diciendo y que son cosas que han complicado la vida al socialismo y el socialismo desapareció en el mundo. Lo voy a explicar y lo vamos a ver en historia. La primera, cuando a la gente le pagan lo mismo, ya no se esfuerza. El hecho de que la gente se esfuerce a veces es porque va a recibir un salario más alto, porque va a ser... ¿Por qué Mai se esforzaría por llevar una mayor responsabilidad en la empresa si le van a pagar lo mismo que a Emil? Pues ya no se esfuerza, ¿vale? Primer cosa, el ser humano, y se ha visto en la historia, no está hecho para ser igual a otro ser humano. No sé por qué. Somos así. Es raro la manera del ser humano. Segunda, por alguna razón el Estado pensó que nada más era le quito las empresas a los dueños y le reparto las ganancias a los trabajadores. El Estado no entiende, el gobierno no entiende que ellos no son empresarios. Quien genera el dinero son los empresarios. Entonces, quien sabe cómo llevar una empresa son los empresarios, no el gobierno. Todas las empresas de gobierno pierden dinero, todas. ¿Por qué? Por la corrupción, porque se roban las cosas, porque se llevan las cosas, pierden dinero. Entonces, las empresas quebraban. No saben cómo generar dinero. No es así de fácil. Entonces, el socialismo tuvo bastantes fallas. Sonaba bonito en la teoría, en la práctica pasaron hambre las personas, pasaron penurias. Uy, los únicos que siempre estuvieron bien fueron los líderes. Eso seguro, ¿eh? Los líderes de los países socialistas, ellos estuvieron en la gloria siempre. ¿Vale? Bueno, continuamos. Fascismo. Comandado por Benito Mussolini en Italia. Esta ideología se basaba en la dictadura de un partido único y en la exaltación
del nacionalismo y el corporativismo. Ojo, Benito Mussolini, Italia, nacionalismo, fascismo, corporativismo, todo eso tienes que señalarlo porque te lo van a preguntar. ¿Queda claro? Entonces, dicen, surgió en 1918 como oposición de los movimientos de los obreros de diversos países, muchos de los cuales luchaban por el establecimiento del socialismo, adquiriendo fuerza en los periodos de crisis económica. ¿Qué significa? Había muchos obreros que escuchaban en Italia y en otros países de Europa que en Rusia se había puesto el socialismo. Entonces todos decían, uy, hay un lugar donde los dueños ya no son los ricos, ahora todos somos iguales y todo es de los trabajadores y ahora pues queremos el socialismo. Y entonces decían a los gobiernos, queremos que se imponga el socialismo en Italia también. Y el gobierno fascista, que obviamente es autoritario y represor, los reprimía. Era su manera de convencerlos de que no. ¿Entiendes? Por eso se les llama fascistas. Entonces, dicho lo anterior, um, se trataba de una ideología y movimiento político autoritario que se oponía a la democracia liberal y al Estado socialista, enfatizando la idea de nación. Se consideraba una ideología totalitaria en cuanto que quería intervenir en la totalidad de los aspectos que atañen a la vida del individuo. El fascismo consideraba la violencia como fuerza de cambio, además de ser antiparlamentario. Entonces, así funcionaba, ¿vale? Dicho esto, cárgatelos, May, por favor. A todos. Gracias. Si es tan amable. Ahí ayúdenle, Lau, por favor, y la gente. Dudas fuera del tema, en otro video, por favor, y déjense la fake news sin problema. Entonces, si son tan amables, chicos, estamos aquí en historia y tienen que estar atentos. Y la gente que se distraiga con el chat, quítelo, por favor. Y a todos los demás, cárguenselos, por favor, si son tan amables. Definitivamente, nada de que un strike ni nada, porque tienen que estar centrados en la clase, acuérdense, ¿va? Entonces, gracias, Mai, por favor. Y ahí, Lau, échenles una mano si son tan amables. No sé quién está con Mai hoy, pero bueno, que ya lo vieron. Gracias. Entonces, dudas con esto, dudas que no sean del tema, no sean malitos, los pones después, ¿va? Y la gente que se distraiga, porque la gente se distrae, quitan el chat y ya está. No se preocupen, ustedes pueden seguir viendo el video, ¿vale? Porque no quiero que luego se empiecen a discutir a la gente y todo ese tipo de cosas, ¿va? Entonces, gracias. Perdón, lo dije por lo del chat, compañeros? Bueno, dicho lo anterior. Ahora, nazismo, nacional-socialismo, ¿vale? Sobre todo Enrique López, por favor, cárguenselo. Gracias. Eso, muy bien. Gracias, compañero. Ahora, nazismo, nacionalsocialismo, ideología surgida dentro del mismo periodo de entreguerras, con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Subrayen eso, por favor. Es importante. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, encabezado por Adolf Hitler. Ojo, aquí surge una figura y voy a explicarles algo. El nazismo compartía características e ideales con el fascismo, pero con racismo acentuado. Ahora les voy a poner un punto importante. Los nazis sí eran socialistas. Primero, quiero que lo entiendan. Sí eran socialistas. Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ¿vale? En el caso de los nazis, tenían un problema muy grande, los alemanes, y te voy a explicar cuál era. El pueblo alemán tenía como premisa, o sea, era un sentimiento generalizado entre todos los alemanes, que los europeos se habían pasado con ellos por el Tratado de Versalles. Y después del crack bursátil del 29, que lo vamos a ver, que hubo pobreza en el mundo, se acentuó más
su deuda, porque recordemos que ya tenían que pagar una deuda, porque los que perdieron tenían que pagar una compensación a los demás países por los gastos de la guerra. Ojo, que eso endeudaba al país alemán, ¿vale? Y sobre todo, sentían que les habían pasado, que se habían pasado con ellos, que les habían tratado injustamente, ¿vale? Eso es lo que sentían. Esto fue propicio, esto fue perfecto para que muchos grupos como este de Hitler llegaran a la luz. Hitler no se impuso. Sí es cierto que se oponía a la democracia, sí es cierto que no había representantes, sí es cierto, ¿eh? Pero no es que lo odiara la gente y que se impuso a fuerza, no. La gente lo adoraba. Los alemanes lo adoraban. Era una gran figura, era populista. Tenía perfectamente determinado cómo llegar a las personas. ¿Qué les prometía a los alemanes? Los alemanes les prometía que les iba a regresar esa grandeza de Alemania y que eso que los habían tratado mal los europeos se lo iban este, a pagar, ¿entiendes? Ahora, em, su odio se centró en un pueblo específico, porque de hecho así lo pone y quiero que lo señales. Em, con racismo acentuado sobre todo con los judíos. ¿Cómo se llama el racismo contra los judíos? Apúntalo, antisemitismo. Y ese es un problema, porque ¿por qué odiaban a los judíos? Los judíos eran los dueños de las fábricas donde trabajaban los alemanes. Entonces, Hitler los culpaba de la pobreza de los alemanes. Es decir, ponía al pueblo alemán en contra de alguien. Siempre busca, si quieres llegar al poder, busca a alguien a quien tu pueblo odie. No se van a fijar en tus propuestas, se van a fijar en contra quién estás peleando. Ellos, Hitler, buscó a Europa, a los judíos, ¿entiendes? Este, Trump buscó a la onda woke, por ejemplo, Chávez con el imperio, el PRIAN, no sé, tú busca a quién odiar y el pueblo te va a apoyar aunque digas estupideces. Eso siempre ha funcionado en la historia en general, ¿eh? No te digo aquí, en todo el mundo. Entonces, el problema de haber generado tanto odio contra los judíos es que cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, hubo millones de muertos por esa situación. Y lamentablemente, este, pues se vivió una de las épocas más crueles de la historia, llamada el Holocausto, que fue los campos de concentración, los guetos, donde se dejaba morir de hambre a esa gente y se experimentaba con ellos. De hecho, en los juicios de Nuremberg aparece lo que hacían los alemanes con los judíos, justificando sus muertes, pensando como que eran los malos. Está bien lo que hicimos porque es una pena, ¿no? Entonces, hay muchas películas que hablan sobre este episodio de la historia. La lista de Schindler, El niño del pijama de rayas, La vida es bella, este, el pianista. Dios, qué escenas más asquerosas, y no reflejan ni nada de parecido de la realidad que ocurrió, de verdad. Entonces, esto ocurrió por ese sentimiento de odio. Es malo odiar a otro pueblo o que odiemos, que nos odiemos entre mexicanos, ¿entiendes? Somos mexicanos todos, por ejemplo. Pero así pasa. A veces los gobiernos hacen que, pues, hagamos este tipo de cosas. Entonces, ninguna otra raza étnica era aceptada por los judíos. Ahí está el punto donde le tienes que poner aquel amigo tuyo que pone una esvástica nazi en su perfil y pone Heil Hitler, güey. Te habría hecho jabón Hitler por tu cara de artesanía totonaca. Como no eres alemán, pues no te habría aceptado. Así de claro. Y se implementó como sistema de gobierno en Alemania en 1933. Así que, chicos,
Importantísimo, ¿vale?